con el economista Bernardo Orellana, con quien vamos a hablar precisamente sobre lo que dialogábamos ahora con la gobernadora de Manabí, las afectaciones económicas, el impacto económico que ya deja prácticamente hoy, viernes 26 de septiembre, estas paralizaciones en distintos puntos del país. Economista, ¿qué tal? ¿Cuál es el nivel de afectación económico que hasta el momento dejan estas manifestaciones y cuáles son los sectores que precisamente se están viendo más afectados debido al cierre de vías y las paralizaciones en distintos puntos del país? Gracias, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para poner un número, el Ecuador produce 120.000 millones al año, más o menos 10.000 millones por mes, ¿cierto? En promedio, y esto nos lleva a más o menos entre 330 a 350 millones por día. Entonces, digamos, esa es la magnitud de todo el país, pero va a depender muchísimo de en qué sector hay paralización, si hay algún tipo de actividad específica, digamos que sea más de esta época, etcétera. Entonces, definitivamente hay un efecto. Todo el día, todos los días, a toda hora estamos produciendo. Ahora, de lo que estamos viendo, ayer, por ejemplo, estuve en la Sierra Centro, estuvo bastante tranquilo. Parece que en el Azuay hubo algo de movimiento, de lo que usted me comunica en la parte de Manabí también hay algo de vías cerradas, pero no creo que va a mayores y tal vez yo me voy más al lado de cómo fue diseñado esta política. Creo que hay unas buenas compensaciones por lado del gobierno. Creo que está bastante bien pensada. Creo que la socialización de cuál es la situación del gobierno también es importante. Y creo que eso de alguna forma ha restado bastante del apoyo popular que tal vez puedan tener algunos de estos líderes gremiales, sindicales, etcétera. Las pérdidas generalmente en este tipo de escenarios son para la gente que menos tiene, son para la gente que vive al jornal, para la gente que está en el campo, o la gente que necesita sacar inmediatamente sus cosas, ¿no es cierto? Incluso para el transportista que tal vez lo único que hace es ajustar un poquito el precio, y ya vamos a hablar de eso. No creo que son montos necesariamente que rompen toda la cadena de abastecimiento, pero incluso transportistas pequeños que viven del flete al diario, es gente que yo estoy segura que prefiere ponerse a trabajar, negociar algo al que le compra, ¿no es cierto? Algo con el proveedor, con el productor y de alguna forma seguir trabajando. Entonces, ¿a quién le afecta esto? A la gente que menos tiene, a la gente que de alguna forma está en estos lugares específicos. Vemos que en las ciudades no hay mayor problema y que de alguna forma también es gente que vive al día, ¿no? Bueno, economista, le preguntaba precisamente sobre qué sectores también se ven más afectados en cuanto a determinados productos, porque, por ejemplo, escuchaba la noche de ayer un reporte, por ejemplo, sobre las haciendas o las personas que se dedican a la producción o al cultivo de flores para exportación, que son productos que en pocos días perecen. Y un día de paralización, como usted lo decía, para un sector como los exportadores de flores, puede representar pérdidas enormes, y no solamente las pérdidas del día, sino incluso también las pérdidas de los mercados, porque al momento que los importadores en otros países ven que no pueden cumplir los exportadores ecuatorianos con las cuotas que deben enviar, pues se van a otros mercados y van a ir donde otros países competidores también. Sí, definitivamente, digamos, esto tiene efectos, digamos, grandes, y de alguna forma se comienzan a sentar estas manifestaciones que a ratos son violentas, pero yo más bien lo que digo es, creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo, y creo que algunas de estas manifestaciones, si bien hay, e incluso yo digo, el derecho a la protesta siempre es legítimo, pero creo que se ha desarmado esta retórica de que le golpea al pueblo con todas las compensaciones que hay, y creo que más bien hay que pensar en cómo se está compensando. Para toda la parte de transporte de personas tenemos compensaciones directas para los transportistas, ¿no es cierto?, que van de $1.000, etcétera, para arriba. Para la gente más pobre, hay más de 50.000 familias que entran al bono de desarrollo humano. Entonces, digamos, ya hay un bono que se ha respetado bastante bien, que atiende a más de 1 millón de personas,
y que ahora se están poniendo más familias que de alguna forma podrían tener algún tipo de efecto acá. Ayer que estuve en Ambato, no sé si esto sea verdad, pero mostraban en algunas redes sociales y vi los tractores que, por ejemplo, se están repartiendo a todas las zonas rurales. Es impresionante ver estas máquinas nuevitas, grandes, etcétera, que de alguna forma van al corazón productivo del agro. Entonces también, digamos, ha habido compensaciones por ese lado. Y yo veo un gobierno que está sentado incluso en territorio y decir, bueno, conversemos, qué más podría ser que les afecta? Pero veo un gobierno que está, digamos, tratando no de hacer una reforma que sea del lado fiscal y que no vea nada más, sino veo un gobierno que de alguna forma se da cuenta que estos recursos y que vale mencionar a la gente, son 1.100 millones de dólares que se van en subsidios en el diésel, que es mucha plata, es muchísima plata, de alguna forma se ponen de una forma mucho más importante al uso de nuestra sociedad. En ese sentido, economista, saludos cordiales nuevamente. Se habla de la eliminación del subsidio al diésel que genera un ahorro, 50 años el Estado pagando este excedente, o si puede llamárselo así, pagando esto que debería pagarlo el ciudadano, y que ahora se lo está distribuyendo en el área social. Hablamos de ahorro que se necesita ahorrar en la caja fiscal ecuatoriana, o está bien que se distribuya este dinero en lo social, pero sobre todo, algo que los manifestantes siempre plantean, ¿es una receta del Fondo Monetario Internacional o no es tanto así, o lo terminan viendo como un cuco al FMI? Verá, siempre que hay alguna decisión que no es tan popular, de alguna forma ciertos grupos políticos tratan de instalar retóricas que para mí a ratos no tienen sentido. Yo hago este razonamiento para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Si el subsidio es 1.100 millones de dólares, ¿cierto? Y Coca-Cola o Sinclair costó algo como 2.600, 2.800 millones de dólares. Eso quiere decir que en 2, 3 años de ahorro de ese subsidio podríamos volver a levantar una presa de ese estilo. Pensemos desde el otro lado, si quisiéramos tener ese ahorro completo votando a servidores públicos, eso quiere decir alrededor norte de, ¿qué será? 60.000 empleados públicos. Estamos hablando de una población de tal vez una pequeña ciudad que básicamente con 60.000 familias de atrás se fuera a la calle. Entonces, vale la pena pensar en los montos que estamos hablando. Esto equivale más o menos a un cuarto o un quinto de lo que se gasta en educación, de lo que se gasta en salud. Entonces, si usted me dice, ok, este subsidio que si bien llega en una parte a gente pobre, ¿sí? A través de un pasaje que tal vez no sube, a gente pobre que tal vez tiene su camioneta pequeña, que está asociado tal vez con algún agricultor, incluso algún pescador artesanal. Ok, digamos, uno dice, ahí hace sentido este subsidio, pero recordemos que en el mejor de los casos, esto va a gente que tiene por ahí en Cumbayá, en San Borondón, ¿no es cierto?, que tiene un V8 y que usa diésel. En el mejor de los casos va a transportistas que se cruzan la frontera de Perú o de Colombia a Ecuador y tanquean acá. Pero en el peor de los casos, esto se está yendo a las economías criminales. Acuérdense que hay muchísimo tráfico de combustible. Hubo un estudio que se hablaba ya hace varios años, en la época de Lenín Moreno, de que eran más de 400 millones de dólares ya en esa época, donde, digamos, no teníamos el nivel de organización, el nivel de penetración que estamos teniendo en la delincuencia, que se iba básicamente, digamos, a través de tráfico de combustibles. Entonces, no hace sentido pensar que nos gastemos este monto de dinero en un país que necesita más policías, que necesita más profesores, que necesita arreglar escuelas, que necesitamos poner medicinas en los hospitales. Entonces, a rato se habla del riesgo país. Yo digo, el verdadero riesgo país es que nos sigan matando, que no tengamos atención médica, que nuestros niños no vayan a escuelas que de alguna forma están equipadas como deben estar equipadas,
que el gobierno no le alcance y entonces no pueda pagar a la seguridad social lo que tiene que pagarle, que no le alcance y pueda llegar, digamos, a la ciudad de Manta, a la ciudad de Puerto Viejo, a todas las, digamos, las ciudades más pequeñas, los municipios, etcétera, ¿cierto? El dinero que tiene que pasarle mes a mes porque no le alcanza la plata. Ese es el verdadero riesgo que estamos de alguna forma pensando desde este lado. Ahora, Y para aquellos que dicen que sube el diésel y sube todo, bueno, acuérdese que usted tanquea, ¿qué será? Con 80 galones, 60, 100 galones, etcétera, dependiendo del tamaño por ejemplo, de un camión. Esos son 80, 60, 100 dólares adicionales, pero acuérdese que esos mismos camiones le cargan 600 quintales, 500 quintales, 1000 quintales, dependiendo, digamos, del tamaño del camión. Entonces eso llega a un costo, para que la gente nos entienda, un quintal, ¿no es cierto? Un saco de papas, un saco de ¿qué será? De cualquier cosa, ¿no es cierto? De cebollas. Eso quiere decir que nos llegan a centavos por saco. Entonces, digamos, al público en general, eso no llega Correcto. ni siquiera al centavo muchas veces. Entonces, hay que quitar esas retóricas, hay que hablar la verdad y hay que hablar con números. Muy bien, así es. Hemos escuchado varios análisis sobre el tema economista. Ahora, economista, cuando hablamos de economía de un país, hablamos de todo. Vemos a municipios que no pagan a sus empleados porque el gobierno no traspasa el tema de lo que le corresponde por modelo de equidad territorial, IVA, patrimonio o la ley 047, por ejemplo. Está de un lado el gobierno tratando de sostenerse con el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Pero si hablamos de economía, hay muchos cantones, hay muchas localidades del país que también ya se está sintiendo esa economía reprimida porque mucha gente trabaja en municipios, son proveedores de aquellos GAT, tienen de una u otra manera alguna ejecución de proyectos, de obras, donde la mano de obra precisamente también es parte del movimiento económico que puede haber en cantones o en determinadas provincias. ¿Qué debe hacer el gobierno para poder cumplir con estos, dice AME, 543 millones de dólares de deuda? Veamos los números, ¿cierto? El gobierno le pasa por el modelo de equidad territorial entre 3.000 a 3.500 millones, no tengo los números exactamente frescos, pero hágale más o menos en ese orden de magnitud. Entonces, más o menos un tercio de eso es lo que se gasta en subsidios. Entonces, seguramente todos los municipios del país, ¿cierto? Yo diría, por favor, baje el diésel y por favor, no se atrase conmigo, pero no, pues no baje el diésel. O sea, veamos los montos que significan estos rubros. Ahora, también hay municipios y municipios. Hay municipios que hacen un montón de conciertos y se gastan toda la plata, ¿no es cierto?, trayendo yo le digo, artistas que no se ven ni siquiera, digamos, en espectáculos privados organizados, digamos, tal vez en grandes ciudades, pero sin embargo llegan a ciertos lugares y se hacen fiestas de Navidad, fiestas por por las fiestas de fundación de diferentes ciudades, etcétera. Entonces también hay que hacer un control en los gastos. Y por otro lado, es importantísimo que también cada una de las municipalidades tenga de alguna forma ingresos propios. Es decir, lo que le pasa al gobierno es un gasto para inversión, para que se asfalten las calles, para que se haga agua potable, pero no puede ser que un municipio no pueda ni siquiera financiar el personal que tiene. Y ahí también he visto, cuando estaba en el gobierno, hay gastos excesivos. Se compran camionetas cada vez que se reelige una nueva autoridad, se pone camionetas, pero a todo mundo, ¿no es cierto? Se emplea a gente que a veces por compadrazgos entran a los municipios y no se ve que, digamos, que se tenga los técnicos, que se tenga la gente que en realidad le genera valor a la sociedad. No se pueden cobrar ningún tipo de tarifa por agua, por recolección de basura. Entonces, digamos, es fácil solo abrir la boca y pedirle al gobierno que se haga cosas, pero también hay que tener capacidad de gestión en cada uno de esos municipios. Hay que ser austeros con el dinero que se tiene. Con usted en que hay municipios y municipios, y hay algunos que manejan el recurso público como que si fuera recurso particular. Ahora, ¿qué solución se le puede dar a eso frente a tamaña irresponsabilidad de ciertos municipios en el manejo del recurso público? De manera concreta, ¿qué se puede hacer frente a esto? Yo propondría
a los ciudadanos de cada uno de esos municipios, transparentar quién está empleado, quiénes son los contratistas que están ahí, en qué se está gastando, cuánto le entra, cuánto le sale, y de alguna forma tener un informe público, una auditoría, como se tiene en cualquier parte del mundo, como se tiene en cualquier empresa, de cómo le entra y le sale el agua al coco, porque es fácil, como digo, quejarse y quejarse, pero yo no veo capacidad de gestión, y a la gente que se le elige es para que gestione, para que haga más con lo que se tiene. Bien, economista, muchas gracias por esta entrevista. Ha estado con nosotros el economista Bernardo Orellana Heredia, ex viceministro de Economía, con quien hemos hablado sobre el impacto económico de las paralizaciones y también, desde luego, la eliminación del subsidio al diésel. Saludos, economista, gracias, y reiteramos las disculpas por haber entrado unos minutos tarde No se a este preocupe, diálogo. muchísimas gracias, saludos con todos.